Florentino Pérez encontró la pieza perfecta para terminar de construir el nuevo Real Madrid galáctico. Pero el Bayern de Múnich acaba de hacer una exigencia que ha caído como una bomba dentro del Bernabéu. Quieren a Federico Valverde. Sí, el Bayern solamente estaría dispuesto a abrir negociaciones reales por Michael Olise si el Real Madrid acepta incluir al mediocampista uruguayo en la operación. Y sinceramente, aquí es donde esta historia deja de ser un simple rumor de mercado para convertirse en un conflicto gigantesco dentro del madridismo. Porque estamos hablando de dos cosas completamente distintas al mismo tiempo. Por un lado, Michael Olise representa exactamente el tipo de futbolista moderno que Florentino Pérez lleva tiempo buscando. Un jugador creativo, inteligente, imprevisible y con personalidad para asumir el peso ofensivo de un club gigante. Pero por el otro lado aparece Federico Valverde. Y ahí cambia todo. Porque Valverde no es solamente un titular del Real Madrid. Es uno de los pilares emocionales y competitivos del equipo. Yo soy Nilsson y hoy vamos a analizar por qué Florentino está tan obsesionado con Michael Olise, cómo cambiaría el sistema ofensivo del Madrid junto a Mbappé y Vinicius, porque desde Francia ya hablan de esta posible sociedad y qué alternativas tendría el club para evitar la salida de Valverde. Porque en mi opinión hay algo clarísimo. El Real Madrid debe intentar fichar a Michael Olise. Pero no puede hacerlo sacrificando a Federico Valverde. Y esa diferencia es importantísima. Porque aquí no se trata de elegir entre un jugador bueno y otro malo. Aquí estamos hablando de decidir qué tipo de equipo quiere construir Florentino Pérez para dominar Europa durante la próxima década. Y sinceramente, cuanto más analizo esta situación, más entiendo por qué el Real Madrid está dispuesto a meterse en una operación tan complicada. Porque Michael Olise no es un extremo normal. Ese es el primer gran punto que mucha gente todavía no entiende. Olise no juega únicamente pegado a la banda esperando encarar. No es solamente velocidad o regate. Lo que hace especial a Olise es su manera de interpretar el juego ofensivo. Tiene pausa. Tiene visión. Tiene lectura antes de recibir el balón. Y sobre todo tiene algo que el Real Madrid perdió parcialmente tras la salida de Toni Kroos: claridad mental en los últimos metros del campo. Pero con una diferencia importante. Olise aplica esa claridad mucho más cerca del área rival. Y eso puede transformar completamente el ataque del Madrid. Porque durante muchos partidos importantes de esta temporada el equipo tuvo un problema muy claro. Había velocidad. Había potencia física. Había transiciones rápidas. Pero faltaba alguien capaz de ordenar ofensivamente los ataques cuando los rivales se encerraban atrás. Y ahí es donde Michael Olise se vuelve peligrosísimo. Porque no necesita correr 40 metros para destruir defensas. Le basta un toque. Un pase filtrado. Un movimiento corto entre líneas. Y de repente aparece el caos. Imaginen por un momento cómo cambiaría este Real Madrid con Olise en la derecha. Ahora mismo muchos rivales sobreviven cerrando obsesivamente la banda izquierda de Vinicius. Básicamente concentran toda la presión defensiva sobre ese sector porque saben que gran parte del peligro nace ahí. Pero con Olise eso se termina. Porque el rival ya no podría bascular solamente hacia Vinicius. Si ayuda sobre la izquierda, Olise recibe libre. Si presionas a Olise, Mbappé encuentra espacios. Y si retrocedes demasiado, aparece Bellingham atacando desde segunda línea. Sería un ataque absolutamente salvaje tácticamente. Y aquí viene una de las partes más interesantes de toda esta historia. La llegada de Olise podría liberar todavía más a Jude Bellingham. Porque cuando tienes un futbolista creativo ocupando zonas interiores cerca del área rival, los mediocampistas encuentran más espacios para llegar desde atrás. Y Bellingham es letal precisamente haciendo eso. Es decir, Olise no solamente ayudaría a Mbappé y Vinicius. También podría potenciar la mejor versión ofensiva del inglés. Y esto dentro del Real Madrid lo tienen clarísimo. Por eso Florentino Pérez está tan atento a la situación. Ahora bien, aquí aparece otro detalle muy importante. Las señales que llegan desde Francia. Porque según personas cercanas al entorno de la selección francesa, Mbappé estaría muy ilusionado con la posibilidad de compartir equipo con Michael Olise. Y atención porque esto tiene muchísimo peso. Imaginen el escenario dentro del vestuario del Madrid. El principal jugador del proyecto deportivo pidiendo un fichaje que podría costar la salida del futbolista más competitivo del centro del campo blanco. Eso es un auténtico problema estratégico para Florentino Pérez. Porque Mbappé no está pensando solamente en marketing o nacionalidad. Está pensando en fútbol. Quiere un jugador capaz de interpretar movimientos antes de que ocurran. Quiere alguien que piense el juego rápido. Y Olise tiene exactamente ese perfil. De hecho, mucha gente dentro del fútbol francés cree que Olise posee una calma competitiva completamente fuera de lo normal para su edad.
Mientras otros extremos juegan acelerados por ansiedad, él parece jugar siempre con el control absoluto de la situación. Y sinceramente, eso enamora al Real Madrid. Porque jugar en el Bernabéu no depende únicamente del talento. Depende muchísimo de la personalidad. Ahora bien, aquí viene el verdadero problema de toda esta operación. El Bayern de Múnich sabe perfectamente lo que tiene entre manos. Sabe que Michael Olise puede convertirse en una superestrella mundial. Sabe que el Real Madrid está buscando exactamente un perfil como el suyo. Y por eso las exigencias son tan agresivas. Federico Valverde. Pero aquí es donde yo creo que Florentino Pérez tiene que moverse con inteligencia. Porque sinceramente pienso que existen otras fórmulas posibles para intentar convencer al Bayern sin tocar al uruguayo. Y atención con esto porque el Madrid tendría 3 nombres interesantes sobre la mesa. Y el primero de ellos conoce Múnich como la palma de su mano. David Alaba. Un futbolista con experiencia brutal, pasado exitoso en Alemania y jerarquía internacional. Dependiendo del tipo de operación económica, podría ser una pieza interesante para el Bayern. Pero no es el único nombre. Porque también aparece Dani Carvajal. Experiencia. Liderazgo. Mentalidad competitiva. Y además un jugador que todavía puede aportar muchísimo en partidos importantes. Y hay un tercer nombre que podría entrar en escena dependiendo de cómo evolucione la negociación. Brahim Díaz. Un futbolista ofensivo, talentoso, dinámico y con capacidad para crecer todavía más en otro contexto. Ahora bien, sinceramente creo que ninguna de esas piezas tiene el peso emocional de Valverde dentro del Real Madrid. Y eso cambia completamente el debate. Porque una cosa es perder profundidad de plantilla. Y otra muy distinta es perder a uno de los jugadores que sostienen mentalmente al equipo en las noches grandes de Champions. Y aquí quiero detenerme un segundo porque esto para mí es fundamental. Valverde representa exactamente el tipo de jugador que el madridismo adora. Sacrificio. Intensidad. Carácter. Regularidad. Es el futbolista que aparece cuando el partido entra en caos. El que corre cuando otros ya no pueden. El que equilibra al equipo incluso cuando las cámaras apuntan hacia las estrellas ofensivas. Y por eso creo que Florentino Pérez tiene delante suyo una decisión extremadamente delicada. Porque fichar a Olise puede elevar muchísimo el techo ofensivo del equipo. Pero perder a Valverde podría romper parte del equilibrio competitivo que hace tan fuerte al Real Madrid. Y lo más impresionante es que esto recién empieza. Porque en las próximas semanas podría aparecer otro gigante europeo dispuesto a cambiar completamente el escenario de esta operación. Y aquí es donde toda esta historia puede explotar definitivamente. Porque mientras el Real Madrid sigue analizando cómo acercarse a Michael Olise sin romper la estructura del equipo, otro gigante europeo observa absolutamente todo en silencio. Manchester City. Y sinceramente, esto cambia completamente el nivel de urgencia de la operación. Porque si hay un entrenador capaz de convertir a Michael Olise en un monstruo futbolístico todavía más peligroso, ese es Pep Guardiola. Piensen un segundo en esto. Un futbolista con pausa. Con inteligencia táctica. Con capacidad para jugar abierto o por dentro. Con lectura rápida en espacios reducidos. Es literalmente el tipo de jugador que Guardiola ama. Y aquí aparece el verdadero peligro para Florentino Pérez. Porque si el Real Madrid decide frenar la operación por proteger a Valverde, existe la posibilidad de que el City entre con fuerza total por Olise y termine entregándole a Guardiola exactamente el perfil creativo que lleva tiempo buscando para renovar su ataque. Y eso sería un problema gigantesco para el Madrid. Porque no estaríamos hablando solamente de perder un fichaje. Estaríamos hablando de fortalecer directamente a uno de los grandes rivales europeos del club blanco. Y sinceramente, cuanto más pienso en esta situación, más entiendo el nivel de tensión que existe dentro del Real Madrid. Porque Florentino Pérez tiene delante suyo una especie de ajedrez imposible. Por un lado, sabe que Olise puede convertirse en una pieza diferencial para dominar Europa durante muchos años. Pero al mismo tiempo también sabe que Federico Valverde representa algo que no se compra fácilmente en el mercado. Y aquí es donde quiero profundizar todavía más en algo muy importante. La gente muchas veces analiza el fútbol solamente desde el talento ofensivo. Goles. Asistencias. Regates. Pero los grandes equipos campeones de Europa necesitan otra cosa además de talento. Necesitan jugadores emocionalmente irreemplazables. Y para mí, Valverde pertenece exactamente a esa categoría. Porque cuando el Real Madrid entra en partidos caóticos, cuando aparecen noches imposibles de Champions, cuando el equipo necesita correr, presionar, sostener intensidad y competir mentalmente, Valverde siempre aparece. Siempre. Y eso tiene un valor brutal. Por eso sigo pensando que Florentino debe buscar una solución alternativa.
Porque sinceramente creo que el Madrid todavía tiene margen para construir una operación inteligente sin tocar al uruguayo. Y aquí vuelven a aparecer esos nombres que podrían cambiar completamente la negociación. El primero, David Alaba. Y atención porque este detalle es importante. Alaba no sería solamente un jugador interesante para el Bayern por nivel futbolístico. También representa liderazgo, experiencia internacional y conocimiento absoluto de la cultura del club alemán. Ya sabe cómo funciona Múnich. Ya sabe lo que significa competir bajo esa presión. Y eso podría facilitar muchísimo ciertas conversaciones. Después aparece Dani Carvajal. Un perfil completamente distinto, pero también muy interesante dependiendo de lo que quiera reconstruir el Bayern. Experiencia. Mentalidad competitiva. Jerarquía en vestuarios grandes. Un futbolista acostumbrado a competir por absolutamente todo. Y luego aparece Brahim Díaz. Talento ofensivo. Movilidad. Desequilibrio. Y además un jugador que quizá tendría más espacio y continuidad lejos del Bernabéu. Ahora bien, sinceramente creo que ninguna de esas piezas tiene el impacto emocional que tendría la salida de Valverde. Porque perder a Valverde no sería solamente perder un mediocampista. Sería perder una parte del carácter competitivo del equipo. Y aquí es donde esta historia se vuelve todavía más delicada. Porque según versiones cercanas al entorno francés, Mbappé estaría completamente convencido de que Michael Olise puede elevar el nivel ofensivo del Real Madrid a otro escalón. Y honestamente, tiene sentido. Porque Mbappé no necesita solamente compañeros rápidos. Necesita jugadores que entiendan los espacios antes de que aparezcan. Y Olise tiene justamente esa virtud. Es un futbolista que parece pensar el fútbol 2 segundos antes que los demás. Y eso para un delantero como Mbappé puede ser devastador. Imaginen la cantidad de espacios que podrían generar juntos. Imaginen las defensas rivales intentando decidir a quién perseguir. Vinicius atacando desde la izquierda. Mbappé rompiendo al espacio. Olise manejando tiempos desde la derecha o desde zonas interiores. Bellingham entrando desde atrás. Sería un ataque absolutamente infernal para cualquier defensa de Europa. Y precisamente por eso el Bayern está actuando con tanta dureza. Porque el club alemán entiende perfectamente que no está negociando simplemente la salida de un extremo talentoso. Está negociando la posibilidad de convertir al Real Madrid en una máquina ofensiva todavía más peligrosa. Y aquí viene un detalle que para mí es fundamental. Dentro del madridismo existe una sensación muy clara. El equipo necesita más creatividad ofensiva, sí, pero no a cualquier precio. Y ahí aparece nuevamente el nombre de Valverde como límite emocional de la operación. Porque el uruguayo representa algo muy especial para el aficionado madridista. Representa compromiso absoluto. Representa sacrificio. Representa esa mentalidad competitiva que históricamente definió al Real Madrid campeón de Europa. Y sinceramente, yo creo que Florentino Pérez entiende perfectamente eso. Por eso tengo la sensación de que el presidente intentará hasta el final construir una ingeniería alternativa antes de aceptar siquiera la posibilidad de perder a Valverde. Porque una cosa es reforzar el ataque. Y otra muy distinta es debilitar el corazón competitivo del equipo. Ahora bien, tampoco podemos ignorar una realidad. Michael Olise tiene perfil Real Madrid. Completamente. Por personalidad. Por talento. Por mentalidad fría bajo presión. Y sobre todo por esa capacidad de decidir partidos desde la inteligencia. No es un futbolista caótico. No es un jugador que depende solamente del físico. Es un organizador ofensivo moderno. Y eso es exactamente lo que Florentino Pérez lleva tiempo buscando para completar el nuevo proyecto galáctico. Por eso esta historia apenas está comenzando. Porque si el Real Madrid consigue acercarse a Olise sin perder piezas fundamentales, podríamos estar viendo el nacimiento de uno de los ataques más espectaculares de la historia reciente del fútbol europeo. Pero si la operación obliga a sacrificar a Federico Valverde, entonces Florentino tendrá que decidir algo muchísimo más profundo que un simple fichaje. Tendrá que decidir qué pesa más dentro del futuro del Real Madrid. La magia ofensiva. O el alma competitiva del equipo. Y ahora quiero leerlos atentamente. Si ustedes estuvieran hoy mismo en el lugar de Florentino Pérez, ¿qué harían? ¿Aceptarían la llegada de Michael Olise aunque el precio fuera Federico Valverde? ¿O intentarían proteger al uruguayo hasta el final y construir otra fórmula para convencer al Bayern?
A la Madrid, chicos, gracias por haber llegado hasta el final de nuestro video. Te pido que dejes tu like, te suscribas a nuestro canal y también dejes tu comentario porque es muy importante saber la opinión de los madridistas que están por todo el mundo. Y también puedes pinchar en la noticia que está en pantalla para seguir sabiendo todo sobre nuestro amado Real Madrid. Y chicos, aquí siempre decimos lo mismo. ¡A la Madrid! Y nada más.